Gracias, un abrazo y Un abrazo, igualmente bendiciones a la familia y a todos. Y buenas noches a todos, hermanos. Pues espero que ya estén listísimos con sus Biblias junto a ustedes. Buenas noches. Para que demos continuidad. Buenas noches al libro de los Hechos en nuestro capítulo 17. La semana pasada precisamente fue mi esposo quien nos dio la primera parte de este capítulo y ahora me corresponde pues este privilegio para darles la segunda parte. Vamos a ubicarnos entonces ahí en capítulo 17, versículos a partir del 16 y retomando el comentario que decía nuestro pastor Alejandro, por supuesto que tenemos que considerar lo que la Escritura nos enseña, que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como nos comentaba el pastor Alejandro, este libro es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, y esto no cambia. Entonces, Dios en su soberanía determina en qué tiempos hacer las cosas de determinada forma y determinada manera, pero Él sigue obrando milagros, Él sigue manifestándose a su iglesia y por medio de su iglesia. Y por eso es que debemos estudiar el libro de los Hechos, porque necesitamos medir, ¿verdad?, que la iglesia presente, que la iglesia que hoy formamos, estemos precisamente como esa primera iglesia. ¿Qué tanto nos parecemos a esa primera iglesia que era absolutamente dependiente del Espíritu Santo, que era absolutamente obediente a lo que el Señor indicaba? Entonces, pues convendría que nos hiciéramos esa pregunta, porque nuestro Dios es inmutable. Entonces, vamos a comenzar con un tiempo de oración. Si me acompañan, por favor, recuerden, cuando hablamos de orar, hablamos también de una actitud reverente. Entonces, tenga usted reverencia en su corazón hacia el Señor, porque dice la palabra de Dios que donde dos o más le invoquemos, Él estará en medio nuestro. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta noche que nos permites ponernos de acuerdo, mi Dios. Aprovechar estas plataformas que nos facilitan el compartir tu bendita palabra. Queremos poner este tiempo delante de ti y suplicarte, mi Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra y que en todo sea tu Espíritu Santo a cada uno de manera personal tratándonos, mi Señor. Creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por ti, mi Dios, y que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, corregirnos en justicia, mi Señor, y que tú, mi Dios, harás mejor de lo que nosotros podemos pedirte. Estamos confiados en ti y te rogamos que tu palabra fluya con poder para cada uno de los que estamos dispuestos a ti, mi Señor, a tu bendita palabra. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, amén y amén. 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 Ok, mis hermanos, pues vamos entonces ahí a esa parte del capítulo 17 del libro. Y bueno, comenzamos a partir del 16. Considero conveniente en esta primer momento, que hagamos una lectura corrida. Hoy no tenemos un exceso de, digamos, versículos, podemos leerlos rápidamente. Entonces, para comenzar, voy a hacer esa lectura. Ustedes síganme, por favor, ahí en sus Biblias. Yo tengo aquí ahorita la versión Peshitta. El tener diferentes versiones nos ayuda a hacer más nutritivo nuestro estudio, pero usted sígame ahí en su Reina Valera o en la NTV, la que tengas ahí. Y comenzamos entonces en el verso 16. Y mientras Pablo esperaba en Atenas, se enardecía en su espíritu cuando veía a toda la ciudad llena de ídolos, y hablaba en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que se encontraban presentes. Y también contendía con él los filósofos de la doctrina de Epicuro, y otros llamados estoicos, y algunos de ellos decían: ¿qué desea este charlatán? Y otros decían: proclama a dioses extraños, porque les anunciaba a Jesús y su resurrección. Entonces lo tomaron y lo trajeron ante la corte, que era llamada Areópago, y le decían: ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que tú proclamas? ¿Por qué difundes palabras extrañas a nuestros oídos? Por tanto, deseamos saber qué significan estas cosas. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí llegaban no se ocupaban en otra cosa que en decir o escuchar algo nuevo. Y poniéndose Pablo de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, veo que en todos son ustedes los más grandes adoradores de demonios.
porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoran, encontré un altar que tenía esta inscripción: al Dios desconocido. Por tanto, al que ustedes adoran, aunque no lo conocen, es el mismo que yo les anuncio, porque el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada, porque Él es quien da vida y alma a toda persona. Y de una sangre ha hecho todo el mundo de los hombres para que moren sobre la superficie de toda la tierra, y por su mandato estableció las estaciones y puso los límites al lugar de morada de los hombres, para que busquen e investiguen acerca de Dios y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, así como también algunos de los sabios que están entre ustedes han declarado, porque somos de origen suyo. Ahora pues, varones, por cuanto nuestro origen es de Dios, no debemos pensar que la deidad se asemeja al oro o la plata o a la piedra esculpida por la habilidad o el conocimiento humano. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes todo hombre se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra por medio del hombre a quien él ha designado, y que hace volver a su fe a cualquiera, porque lo ha resucitado de entre los muertos. Pero al escuchar ellos de la resurrección de los muertos, algunos hacían mofa y otros decían: en otra ocasión te escucharemos respecto a esto. Y de este modo Pablo salió de entre ellos, y algunos de ellos lo siguieron y creyeron, uno de los cuales era Dionisio de los jueces del Areópago, y una mujer cuyo nombre era Dámaris, y otros junto con ellos. Ok, aquí está entonces la porción de la escritura que el día de hoy vamos a estudiar, y te estoy poniendo en la imagen que tienes aquí al frente esta parte este fragmento de lo que acabamos de leer. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Si pudiéramos precisamente destacar el versículo más importante de este fragmento que acabamos de leer, sería este. Precisamente esto nos dice en gran manera de lo que trata este capítulo. Sabemos que Pablo está en un recorrido misionero y bueno, vamos a dar continuidad a lo que vimos la clase pasada respecto a nuestro capítulo. Seccioné este estudio el día de hoy con lo que acabamos de leer en 6 partes. La primera parte la vamos a llamar Pablo predica en la ciudad de Atenas. Ahí está de dónde a dónde abarcará en cuanto a versículos. Número 2, Pablo logra una invitación para anunciar su mensaje en el centro intelectual de la ciudad. Número 3, predicación en la colina de Marte, que es el Areópago. Número 4, Pablo anuncia a los atenienses quién es Dios. 5, Pablo exhorta a los atenienses sobre lo que deben hacer. Y número 6, la reacción de los oyentes en el Areópago. Entonces, seccionándolo de esta manera y poniéndole estos títulos a estas secciones, así como están y como las vamos a ir viendo por sus versículos, vamos a ir resaltando algunas partes de ellos para ver qué es lo que nos puede nutrir esta porción a nuestro objetivo del estudio del día de hoy. Quiero hacer referencia a algo que dijo un hombre llamado John Hus, que precisamente fue un hombre que vivió por el Evangelio y murió por él. Él dijo así: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Este pasaje precisamente es un muy buen ejemplo para esto que mencionó y que vivió John Hus, un hombre precisamente entregado a la predicación del Evangelio, como nuestro protagonista llamado Pablo. Entonces, bueno, si vemos que la Escritura nos está diciendo que hagamos esto, entonces
No tenemos vuelta de hoja. El Señor nos manda a predicar la verdad. Vamos a ver entonces la primera parte de nuestro estudio. En los versos que componen del 16 al 17, lo que leímos, estamos ahí entendiendo por principio entonces que Pablo comienza a predicar en la ciudad de Atenas. Muy bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, o sea, Pablo estaba ahí y estaba esperando a Silas y a Timoteo, que ellos lo alcanzarían, venían de Berea. Y bueno, antes de comenzar a ministrar, es decir, a compartir el evangelio, Pablo comienza a observar. Y lo que observó de manera destacada, precisamente lo que era evidente, pues era la idolatría. Por ese motivo fue movido a evangelizar inmediatamente. Vean el impulso del apóstol Pablo y el celo, ¿verdad?, por predicar la verdad. Pablo navegó a Atenas y esta, pues era una ciudad en la que muy probablemente él no había estado. Y bueno, como cualquier turista que llega por primera vez a un lugar, estaba listo para ser de alguna manera impresionado por esta famosa ciudad, porque esta era una ciudad histórica. Cientos de años antes había sido una de las ciudades más importantes y consideradas el centro de lo que fue el imperio griego. Entonces, desde luego, era una ciudad que había sido muy representativa en aquel tiempo de Pablo, y bueno, pues tenía esa expectación por conocerla, ¿verdad? No obstante, Pablo se sintió decepcionado, Pablo se sintió deprimido por la magnitud de idolatría que se manifestaba abiertamente en la ciudad y que vio a su alrededor. La idea detrás de entregada a la idolatría es cateidolos, o sea, esa es su palabra, y su significado significa es dominada por ídolos o inundada por ídolos. De tal manera que teniendo la mejor de los escultores ahí, de arquitectos griegos, toda esa belleza era completamente absurda porque en nada honraba a Dios. De hecho, como yo les leí hace un momento aquí en la pechita, dice a los demonios, ¿no? O sea, está haciendo referencia al hablar de idolatría, de lo que verdaderamente significa la idolatría, la adoración a los demonios. Vamos a seguir avanzando para observar esto. ¿Qué significa la idolatría? Fíjense ustedes y seguramente sabrán que las definiciones que podemos encontrar en los diccionarios sobre idolatría, pues hablan de una adoración religiosa y una adoración específicamente a los ídolos físicos o también a la reverencia excesiva o a la devoción hacia algo o hacia alguien también podría ser. Ahora, en términos bíblicos, ¿qué significa la idolatría? Bueno, la idolatría es adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Eso es lo que significa idolatría. En el Antiguo Testamento es de alguna manera una gran crónica de este pecado en Israel, por cuanto los israelitas se alejaron de Dios y cayeron precisamente en el pecado de idolatría. Dios los había instruido y les había dado la orden a su pueblo como tal de que no debían tener dioses ajenos. No tendrían por qué cuando Dios es el único Dios. No obstante, ellos estaban en un mundo donde había precisamente ídolos y por eso Dios les advierte, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo encontramos en Éxodo 20 del 3 al 5. Aquí está el mandato. Aquí está bien identificado lo que podría
derivarse en cuanto a la idolatría, el poner a algo o a alguien antes que Dios, ponerlo en el lugar de Dios, y por supuesto eso es una maldad, esto es algo abominable para el Dios verdadero, el Dios único que es fuerte, que nos cela, ¿verdad? Porque nos ama, y bueno, advirtió el Señor que este pecado trascendería a una y a otra generación. Entonces, considerando lo que la Biblia dice acerca de la idolatría, nos va a ayudar a comprender por qué Pablo se sintió enardecido por ver esta práctica, se sintió decepcionado por esta ciudad importantísima que le caracterizaba, la idolatría. Muy bien, yo quiero también recordarte, vivimos en un país que lamentablemente tiene por característica este gravísimo pecado, el pecado de la idolatría. México es un país que tiene por todos lados este ejercicio perverso. A cualquier pueblito que tú vayas, ¿no? En México se da mucho eso del pueblo mágico, a cualquier pueblito que tú vayas, hay una idolatría que representa ese pueblo, hay fiestas patronales por ese ídolo en esos pueblos, y es lo que caracteriza a nuestro país. Aquí mismo en la ciudad se organizan grandes eventos masivos, al hablar de grandes, precisamente por la práctica de la idolatría. De hecho, en nuestra Ciudad de México tenemos un centro de idolatría bastante grave, como el que nos describe el libro de los Hechos en Efesios, cuando gritaban, grande es Diana de los Efesios. Bueno, aquí hay una potestad que conocemos todos y que podríamos entender espiritualmente lo grave que es esto. Y yo quiero motivarte con esta lección del día de hoy a que tomes conciencia de la ciudad en la que vives, del país en el que vives, y muy seguramente a ti te pasó como a mí. El Señor en su misericordia pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia y nos sacó de allí, de la religión falsa, de la religión que tiene por práctica primordial la idolatría. Entonces Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa ignorancia y nos alumbró con su palabra, con su verdad. Pero no podemos tener nuestros ojos cerrados. Necesitamos ahora que conocemos la verdad, ejercer esta fe para orar e interceder en favor de aquellos que siguen atrapados en este pecado. Por supuesto, orar por nuestro México, orar por nuestra nación, porque si ha sido una nación tan saqueada, tan pisoteada, tan corrompida por sus líderes, vendida, etcétera, precisamente es por consecuencia del pecado que ha caracterizado a México. Dios ha tenido misericordia de mexicanos como tú y yo, pero necesitamos tomar conciencia y tener un corazón como el de Pablo, que se enardece por este pecado y que se pone en la brecha para hablar la verdad y, por supuesto, para interceder por este pueblo mexicano. En este sentido, entonces, la idolatría es una de las formas de adoración más antiguas del mundo, pero también una de las más destructivas. Es un pecado contra Dios. Y nosotros tenemos que tenerlo identificado así. Es un pecado contra Dios. Así de grave es la idolatría. La palabra de Dios siempre ha presentado la idolatría como una forma de rebelión contra Dios abierta, como directa, por así decirlo. ¿Por qué? Por adorar precisamente a cualquier otra cosa en el lugar suyo. Entonces, aquí te puse una imagen del lado izquierdo, ve que el simple hecho, ¿verdad?, de postrarse delante de algo hecho de yeso, algo de barro, algo de madera, de piedra, de papel, de tela, de lo que sea. O sea, no, es absolutamente absurdo y de ninguna manera se podría comparar, ni mucho menos ocupar el lugar
que solamente le pertenece a Dios. Realmente el pecado de idolatría es muy grave. A lo largo de la historia, la gente ha usado la idolatría como una forma de justificar sus propios deseos sin considerar la verdad de Dios. Hay muchas personas que, aunque les hables el evangelio, se aferran a esos ídolos porque se autojustifican con esos ídolos. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que tienen el pecado del alcoholismo, ¿verdad? Juran, hacen un juramento ante su Virgen, se abstienen por un tiempo, pero después toman un vuelo, que qué barbaridad, y caen mucho más bajo o más profundo de lo que estaban. Y así podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, aquellos que adoran a la muerte en nuestro país. ¿Sabes tú que ha crecido este tipo de práctica abominable? Muy lamentablemente se ha multiplicado en México. También, por ejemplo, a Judas Tadeo, un ídolo que en México tiene igual un centro de adoración muy grave y que este ídolo es seguido por aquellos que se dedican a delinquir, a robar, a secuestrar, a matar, etcétera, y se encomiendan a ese ídolo, el de las causas difíciles, algo así me parece que le llaman. En fin, es una completa ignorancia, pero si lo vemos a la luz de la palabra, es una absoluta perversión y es una rebeldía abierta contra el Dios verdadero. Yo no me canso de decirle a aquella gente que sé que tiene esta práctica, lo que les puedo decir, por ejemplo, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque están ahí equivocados, cerrados, porque aún no han querido venir al Evangelio. Pero les digo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitas a nadie más que a Jesucristo. Si hay alguno que aboga por ti, que intercedió por ti, es Cristo. Y precisamente eso es lo que viene a hacer Pablo aquí a Atenas. Y yo te pregunto, ¿tú qué haces ante la mirada en tus ojos como Pablo que veía toda esta práctica abominable y hacia los demonios? Esto, por supuesto, a su vez tiene graves consecuencias a nivel espiritual, a nivel emocional o del alma y, por supuesto, a un nivel social, la maldad que va de generación en generación. Y el Salmo 115, por ejemplo, nos dice que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos nada son plata, son oro, son obras de manos que el hombre mismo se ha hecho y que tienen boca pero no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no palpan, oídos mas no oyen, narices pero no huelen, etcétera. Y bueno, semejante a ello, dice el Salmo 115, semejantes a estos ídolos, son todos aquellos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos sacó de esta ignorancia. Y sabes que algo muy importante que como ahora que te has convertido a Cristo, que conoces la verdad, yo cuando a mí me cayó el 20 de esto, yo doblé mis rodillas y le dije a mi Dios, perdóname por todas las veces que yo me postré ante un ídolo, ante una imagen, aun cuando haya sido ante un crucifijo, porque todo esto es idolatría. Entonces espero que tú también ya lo hayas hecho, que hayas confesado el pecado de idolatría en tu vida y que le hayas pedido perdón a Dios por haber puesto cualquier cosa, imagen de lo que sea, antes que a Él y delante suyo. Y bueno, pues necesitamos, nuestro país necesita nuestras oraciones. Y bueno, Pablo discutía en la sinagoga, como siempre Pablo consideraba la sinagoga que hubiera en la ciudad a la que él llegaba, y también lo hacía en la plaza cada día. La costumbre de Pablo era predicar donde fuera posible, donde se pudiera tener una audiencia. Y aquí fue desde luego en la sinagoga como él acostumbraba, pero también lo hizo en la plaza. O sea, vean qué valentía de este hombre del Señor, qué valor para confrontar el pecado que sobreabundaba en esa ciudad. Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atenas. Era una ciudad culta, además, tenía esta característica, era una ciudad educada, orgullosa de su historia,
No olvidemos que precisamente el imperio griego se caracterizó por una revolución en cuanto al aspecto intelectual en el tiempo en el que ese imperio se instauró. La cultura, el arte, la filosofía eran cosas que le caracterizaban. Entonces, aunque ya no estaba ese imperio funcionando porque fueron conquistados por el imperio romano, pero había o continuaba esa práctica. Es como cuando el imperio romano en su tiempo dejó de ser imperio, pero continuó a través de la religión precisamente, ¿verdad? Entonces, bueno, era un centro intelectual, una ciudad diferente a cualquier otra en la que Pablo había predicado. Y bueno, a pesar de que Atenas había perdido hace tiempo esa eminencia política que fue suya en la antigüedad, continuaba representando de alguna manera el nivel más alto de cultura obtenido desde la antigüedad clásica. Entonces, por supuesto, era una ciudad importante. Atenas podría describirse como la capital intelectual, de hecho, del mundo greco-romano y al mismo tiempo la capital religiosa de Grecia. Miren qué interesante esto. O sea, la capital del mundo intelectual o del mundo grecorromano, donde se concentraba las formas de pensamiento, pero a su vez el error, la religiosidad que caracterizaba precisamente a los griegos. ¿Cambió en algo el siguiente imperio romano, que después de que pereció sigue o siguió trascendiendo a través de cierta cultura, a través de cierta religión? Mira cómo la Biblia nos sigue enseñando, y por supuesto que necesitamos estudiar el libro de los Hechos con lupa para darnos cuenta de todas estas verdades que nos ayudan a tener los ojos abiertos, a no seguir engañados, a salir del pecado como mi Señor convoca: pueblo mío, sal de ello. No vayas a participar, no vayas bueno, voy a mi pueblo porque es la fiesta del pueblo. Bueno, de alguna manera estarías participando de lo que se sacrifica a los ídolos o de lo que se hace por el ídolo de ese pueblo. Nosotros ya hemos sido apartados por Dios, hemos sido santificados por medio de su gracia y precisamente hemos sido apartados para ser santos. Esto es para ser solo para Dios, para solamente adorarle a Él, para solo honrarle a Él y ser sus testigos fieles. Entonces, bueno, pues te doy todo este preámbulo que es muy importante para ir entendiendo nuestro estudio. Pasamos a la parte 2. Pablo logra una invitación para anunciar su mensaje en el centro intelectual de la ciudad. Por supuesto, Pablo está predicando, pero es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo llama la atención fuertemente de todos allí, de todos los que lo escucharon. De tal manera lo hizo que precisamente fue invitado al centro o al lugar donde se congregaban o se reunían todos aquellos pensadores más importantes, y le dieron, digámoslo así, a Pablo la oportunidad. Algunos, dice aquí enseguida que algunos filósofos disputaban con él. Yo te pongo aquí del lado derecho recordando algunos filósofos griegos o que emanaron de esa Grecia, ¿verdad? Y que inclusive hoy en día se siguen estudiando muchos perfiles de pensamiento de ellos en las universidades. Bueno, los epicúreos precisamente es uno de los que se mencionan en este fragmento de la Biblia. Ellos, por ejemplo, persiguieron el placer como el propósito principal en la vida, libres de dolor, también libres de miedo, y por supuesto esto incluirá un miedo a la muerte del cual ellos evitaban o evadían. Los estoicos eran otro grupo que se menciona aquí, y bueno, estos eran panteístas, característico, ¿verdad? Por eso tenían tantos ídolos, que daban mucha importancia a la sinceridad moral, ahí está la forma religiosa, y al gran sentido del deber. Volvemos al punto del esfuerzo en la carne o del esfuerzo humano o de la forma religiosa de ser. Y bueno, cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad. ¿Hemos visto eso? ¿Seguimos viendo eso? Orgullosamente pertenecen a la religión principal, ¿no?
Bueno, y pensaban que el suicidio, de hecho, podía tener lugar o podría ser una mejor opción que llevar una vida indigna. Por supuesto, la dignidad ellos pensaban, ¿verdad? Se las daba su propio pensamiento, pero dentro de este pensamiento reprobado, desde luego, estaba ese pensamiento religioso y su multitud de ídolos. Los estoicos creían que todo era Dios y que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Entonces, por eso no aceptaron o se cerraron al anuncio de la resurrección. Ok, vamos a seguir observando. ¿Qué querrá decir este palabrero? Dijeron aquí, o este hablador, ¿verdad? También le pudieron haber llamado a Pablo. Y bueno, algunos se burlaron de él, se burlaron de Pablo porque no habló con las sutilezas filosóficas, por supuesto, populares en Atenas. No, Pablo fue a lo que iba, a proclamar la verdad, el evangelio. Y bueno, otros pensaban que Pablo era un exótico predicador de nuevos dioses, porque por supuesto habló del Dios verdadero, pero Pablo les predicaba el evangelio particularmente, objetivamente de Jesús y de su resurrección. Entonces, si Pablo hizo algo, si Pablo habló de esto, de Jesús y de su resurrección. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, a un tipo de audiencia diferente, porque recordemos, esto era algo nuevo para el apóstol, su mensaje no fue diferente, su mensaje no cambió, él siguió siendo fiel a Dios y siguió anunciando el evangelio como lo había venido haciendo desde que comenzó sus viajes misioneros. Él se enfocó en Jesús entonces, y al enfocarse en Jesús, se enfocó en la resurrección. En ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir, ellos no se interesaban en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Aquí estamos hablando, por supuesto, de los oyentes de Pablo, del auditorio que tenía en esa ciudad. Entonces, por esta razón fue la novedad del mensaje de Pablo lo que le ganó la invitación al centro de pensadores, al lugar más importante de la ciudad llamado Areópago. Estos antiguos griegos amaban tener un flujo constante y siempre cambiante de noticias e información. Tenían algo así como la Biblia dice, comezón de oír, la comezón por noticias que por lo general argumenta una mente mundana, una mente superficial y por supuesto inestable. Era increíblemente predominante esta manera de ser de ellos. La traducción literal de palabrero, como fue llamado Pablo por ellos, significa recolector de semillas. O sea, si ustedes observan en esta expresión, por supuesto hubo menosprecio hacia él. Lo vieron como alguien inferior. Algunos de los filósofos vieron a Pablo como un filósofo incluso neófito, es decir, falto de capacidad, de conocimiento, de pensamiento, o sea, lo calificaron de filósofo, pero neófito, que no tenía ideas propias. Fíjense qué cosas nos enseña este pasaje. Todo esto acerca de Pablo. Y bueno, al entender esta parte de cómo ellos recibieron a Pablo, cómo lo describieron, cómo lo observaron y cómo lo calificaron, convendría que vayamos rápidamente, mis hermanos, acompáñenme ahí, a Primera de Corintios 1, del 18 al 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No quiero Ayúdenme a cerrar sus micrófonos, por favor. Por ahí alguien abrió su micrófono y se oye su voz. Le agradezco si me ayuda a cerrarlo. Sigo leyendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ya que en esta sabiduría el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, aquí está. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles como estos filósofos locura. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, mire, de hecho el libro de Corintios o Corinto fue una ciudad a la que enseguida de Atenas fue Pablo, eso lo van a ver en su siguiente capítulo de Hechos. Bueno, entonces, ¿cómo esta experiencia de Pablo sirve desde luego para enseñarle e ilustrarle de cómo Dios considera todo esto? Vamos a pasar entonces a al tercer apartado de nuestro estudio, predicación en la colina de Marte o el Areópago. Ahí te pongo una foto. Como puedes ver, ellos tenían arquitecturas muy hermosas, muy importantes. Por supuesto, eso se medía, ¿verdad?, en su desarrollo, en su cultura, etcétera. Y bueno, a Pablo le dieron una gran oportunidad. Si hiciéramos un comparativo, vamos a pensar, por ejemplo, que le hubieran dado la oportunidad de predicar el evangelio en la Cámara de Senadores, ¿no? O en el Congreso de la Unión. O sea, era un lugar de honra, era un lugar donde se reunían los hombres más importantes de la ciudad. Entonces, bueno, Pablo va a este lugar. Y lo que comienza nuestro queridísimo Pablo a decir es lo que había observado. O sea, Pablo, con la habilidad que le da el Espíritu Santo, lo primero que hace es decirles lo que vio en ellos. En todo observo que son muy religiosos. Pablo no comenzó a exponer las escrituras como lo acostumbraba cuando hablaba con judíos o gentiles, con los que ya de alguna manera estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y por supuesto los judíos más. No, aquí no tenía esa audiencia. En vez de eso, entonces, Pablo comenzó con referencias generales a la religión de ellos. La traducción literal de religiosos es esta, atemorizados de los dioses. Eso es lo que significa literalmente religiosos. Entonces, cuando Pablo dijo esto de los atenienses, no lo dijo de manera positiva. O sea, no era un elogio, no era desde luego un reconocimiento, no, era algo confrontador. La religión lo que puede hacer en concreto es alejar de Dios en lugar de acercar a Dios. Y entonces Pablo comienza con esta confrontación. Aquí del lado derecho te estoy poniendo algunos ejemplos de los dioses griegos. Los griegos eran politeístas y algunos de sus dioses, por ejemplo, tenían un dios del infierno. No sé si te parezca un poco al que ahora tienen, que se llama muerte, ¿no? A la santa muerte que le llaman, qué abominable. Hestia, que era otra, Demeter, Zeus, Poseidón, Hera, bueno, hay algunos ejemplos. Y como puedes observar en todos estos, hay semejanza de hombres, hay animales también ahí. Entonces, Pablo enseguida va a comentar lo siguiente. Dice Pablo que dentro de toda esta bola de demonios, de ídolos o de formas de ídolos donde detrás hay demonios, Pablo dice que se había encontrado con una descripción dentro de todo esto. Y fíjense que hay un contexto histórico en el hecho de por qué ellos habían levantado un ídolo que le llamaban al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y todo redundaba precisamente en sus miedos, en sus temores, en experiencias que habían pasado por pestes, por muerte, por hambres, etcétera, y que les había llevado a levantarse ídolos, incluso uno al que llamaron no conocido. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, Pablo entendió que en su panteísmo
Los griegos tenían un Dios no conocido, el cual podría cubrir a cualquier Dios que pudieran ellos haber descuidado. O sea, si se nos pasó a levantar un ídolo, ahí está, al no conocido. Bueno, esto hasta da risa. Pablo quería revelarles la identidad entonces del Dios no conocido, del verdadero y único Dios que por supuesto ellos tenían en completo desconocimiento. El Dios creador de todas las cosas, que se ha hecho manifiesto y que podía ser conocido porque se había revelado, porque se había manifestado. Al evangelizar a los paganos, entonces Pablo tomaba como punto de partida algo muy importante, cómo Dios se revela desde lo que Él creó. Y bueno, esa es conocida como la revelación general de Dios o como la revelación natural de Dios. Y bueno, en cambio, al evangelizar a los judíos, él utilizaba la ley, él utilizaba los libros, la Torá, o sea, la palabra de Dios. Y a esto se le llama revelación especial de Dios, donde Dios ha hablado y se ha manifestado a nosotros a través de lo que ha inspirado en su palabra. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, al cuarto. Pablo anuncia a los atenienses quién es Dios. Y bueno, cabe citar el Salmo 19:1. Pablo hace referencia entonces o toma como referencia para hablar a aquellos que no conocen las escrituras, las sagradas escrituras, cómo Dios se manifiesta en su creación. Por ejemplo, los cielos, tú levanta la mirada y enseguida ves los cielos. Bueno, estos declaran la gloria de Dios. El firmamento que tú observas tan solo con poner tu mirada hacia el frente, bueno, el firmamento te anuncia la obra de sus manos. Y ahí puse esa imagen bellísima que efectivamente cuando vemos esos cielos gloriosos, desde luego en nosotros debe de surgir alabanza. Te alabo, mi Dios. Cuán maravillosas son tus obras y estás conmigo, estás tan cerca de mí. Cuando yo veo ese sol, que cómo va surgiendo como con esos rayos, siento esa presencia de mi Señor, ese abrazo, esa manifestación de su cercanía a nosotros. O en la noche con una luna radiante y destellante, como si Dios nos estuviera soplando al oído, estoy contigo, estoy cerca de ti, no me aparto, no dejo de cuidarte, te amo. O sea, Dios se expresa en lo que Él ha creado. Entonces, por aquí sabiamente comienza nuestro querido Pablo a explicarse. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pablo expuso sobre el Señor del cielo y de la tierra, el Dios que creó todo, pero que es distinto a su creación. Hace este énfasis. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que las manos de hombres pudieran construir. Por eso dijo, no habita en templos hechos por manos humanas. Y también dijo que no podía ser representado por nada que el hombre pudiera hacer con las manos. Por eso expresó, ni es honrado por manos de hombres. Entonces, esta visión del mundo es muy diferente del énfasis que los filósofos epicúreo sobre una causalidad de la combinación de átomos o como el panteísmo virtual de los estoicos mencionaban o tenían como corrientes de pensamiento. Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios, que estaban equivocados, y tenían que pensar de su propia opinión a un entendimiento, tenían que pasar de esto a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo con lo que Él dice de sí mismo. Y esto es fundamental. ¿Tú cómo vas a decir quién es Dios? ¿Tú cómo vas a hablar de Dios? Ay, bueno, ¿por qué crees en Dios? Ay, bueno, yo creo porque... Y a lo mejor puedes decir cosas de tu propia experiencia, pero no. Al aprender teología, tienes que aprender a ser un apologeta. Esto significa un defensor de la fe, una persona que sabe trazar, interpretar, conocer a Dios a través de su palabra. Y una de las cosas precisamente que nos enseña la Escritura es que nosotros no podemos conocer a Dios
fuera de lo que Él ha manifestado de sí mismo. En la palabra de Dios conocemos los atributos de su carácter. En la palabra conocemos que Él dijo, yo soy el que soy. En la palabra de Dios conocemos que Él dijo, yo soy el principio y el fin. Aquí en su palabra conocemos que Él es el creador de todas las cosas y podía poner muchos ejemplos. Entonces, lo que Pablo está diciendo a todo este grupo de ignorantes es que Dios se manifestó por lo que Él mismo muestra de sí, y una evidencia de ello precisamente era lo creado a su alrededor. Y además de eso, teníamos algo más, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho y que ha sido compilado o que fue siendo compilado a través de los libros, de lo que hoy conocemos como la Biblia. Y precisamente te pongo aquí en la siguiente imagen lo siguiente. Dios se ha manifestado en su creación. Entonces, esta es la forma en la que Él se ha revelado, ¿verdad? De manera natural con todo lo que Él ha creado. Aquí está una de las revelaciones, una de las manifestaciones de Dios. Otra es su revelación especial y que ya ha sido compilada, sellada, canonizada. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y es como si Dios nos haya escrito una carta. Es como si Dios nos haya escrito del libro 1 al libro 66 lo que Él quería que supiéramos de Él y lo que Él quería que nos sirviera como manual de vida, de instrucción. Entonces Dios se revela a través de lo que Él ha hablado y ha dejado escrito. Y precisamente Pablo venía siendo un portavoz, un hermoso, maravilloso portador de la verdad, de la maravillosa verdad, porque Dios se había revelado a sí mismo a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y esta es la máxima revelación de Dios. Entonces, ante todo esto, los hombres no tenemos excusa. No podemos excusarnos de no saber acerca de Dios, porque Él se ha revelado, porque Él se ha hecho manifiesto a sí mismo en uno, la conciencia humana. El Señor nos ha dado a nosotros, a diferencia de lo demás que Él puso en su creación, a diferencia, por ejemplo, de los animales, a nosotros el Señor nos ha dado un uso de razón, nos ha dado un raciocinio para que precisamente podamos ver y podamos entender que Él es Dios y que Él nos ha creado. Entonces, Él se ha revelado a sí mismo en la conciencia humana y, por supuesto, en el mundo físico que Él creó. Y como si fuera poco, Dios se acercó a nosotros de tal manera que, dice la Escritura, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, esto es lo que venía Pablo a anunciarle a los atenienses, a los de Atenas, aquellos hombres ciegos por su religión, engañados por ellos mismos y, por supuesto, con mentes reprobadas. ¿Qué es lo que Pablo obtuvo? ¿Obtuvo aprobación? ¿Obtuvo reconocimiento? ¿Obtuvo aplausos? ¿Obtuvo fama? ¿Obtuvo un lugar entre ellos? ¿Obtuvo un lugar de elogio y de reconocimiento allí en el Areópago? Por supuesto que no. Vamos a observar a continuación. Pablo sigue confrontando y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Este fragmento de la Biblia o esta expresión derriba lo que los hombres han llamado, por ejemplo, ahora en esa falsa ciencia de la teoría de la evolución. Aquí está tan claro, o sea, no dice que vengamos de un animal, él dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor necio que el que tiene la verdad delante de sí y la rechaza. Bueno, entonces Pablo les dijo que todos somos descendientes de Adán a través de Noé y que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos estamos obligados, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos. O sea, si venimos de alguien, es de Dios, no del mono, ¿verdad?
Estas dos citas que Pablo usó de los poetas griegos, porque este es un fragmento que usó Pablo, se atribuyen respectivamente a uno llamado Epiménides, cretense, por cierto, y a quien Pablo también vuelve a citar en Tito 1:12, y a otro, Arato, que también ahí lo tenemos como referencia en la Biblia. Bueno, Pablo citó esto porque estas palabras específicas reflejaban cierta verdad bíblica que Pablo podía aprovechar y al usarlas podría construir un puente con su audiencia para revelar la verdad de Dios manifestada en Cristo, en su Hijo. Entonces, eso es lo que hace Pablo, sigue siendo bastante hábil y estratégico, y vamos a ver a continuación en el punto 5 que enseguida que Pablo está manifestando quién es Dios, cómo Él se ha revelado, les exhorta inmediatamente. Y les dice, Pablo exhorta a los atenienses sobre lo que deben hacer. Y aquí yo te estoy poniendo abajo la palabra arrepentimiento, porque precisamente eso es lo que debe continuar a la predicación del Evangelio. Hay algunos que se quedan en el Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, y bueno, pues suena bonito y a lo mejor quien lo escuche le va a sonar bien. Y Dios tiene una vida maravillosa para ti. Y no les hablan de que necesitan arrepentirse, de que están para juicio y para muerte y condenación eterna y que necesitan al Salvador. Entonces, ese mensaje está corrompido, no está completo. Bueno, veamos el ejemplo de Pablo. Enseguida les dice qué es lo que deben hacer. Y lo que deben hacer inmediatamente de que reciben el mensaje de que el Dios Todopoderoso existe y está delante suyo, entonces lo que sigue es arrepiéntanse, arrepentámonos enseguida. Entonces, dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo pasó de saber quién es Dios, nuestro creador, a quiénes somos nosotros, su linaje. Miren, observen estos pasos. Y también a su vez a nuestra responsabilidad ante Él, es decir, entenderle y adorarle en verdad. Y a que tendremos que rendirle cuentas si lo deshonramos, esto es, estamos para juicio. Pablo no predicó un evangelio suave. Pablo no consintió o pasó por alto el pecado. Él valientemente confrontó las ideas equivocadas de los atenienses que tenían, por supuesto, acerca de Dios y los confrontó con la realidad del juicio venidero, evidenciando, por supuesto, el pecado de idolatría que les caracterizaba, su orgullo, su soberbia, etcétera. Entonces, yo te pongo aquí en la imagen que tenemos a la derecha 3 cosas que debe hacer la palabra de Dios cuando la predicamos fielmente. Nos debe confrontar, nos debe traer libertad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y por supuesto nos debe hacer prosperar. Es decir, debe traer salvación, debe traer restauración, debe traer lo que el Señor quiera que está contenido en su palabra, transformar el corazón, levantar al caído, etcétera, prosperar. Entonces, si nuestro mensaje no contiene estos elementos, nuestro mensaje no está completo. Y por supuesto que la palabra de Dios, como dice la misma escritura, es como una espada que penetra lo profundo, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir el alma y el espíritu. Muy bien, entonces, juzgará el mundo con justicia, dice nuestro querido Pablo, por aquel varón a quien designó. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Por supuesto, al Señor Jesucristo. Ahora, por primera vez en su mensaje para los atenienses, precisamente Pablo comienza a referirse concretamente a Jesús. Su primera mención de Jesús fue presentándolo como un juez y como un juez justo. Ciertamente Pablo no quería dejar a los atenienses con la idea de que Jesús era solamente un juez. Sin embargo, Pablo fue interrumpido antes de que pudiera decirles todo acerca de la persona y de la obra de Jesús.
pero si estás de acuerdo conmigo, me parece que lo que alcanzó a decirles fue más que suficiente para confrontar la condición de estos hombres y para presentarles a Dios. Y bueno, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dijo enseguida, y por eso se levantaron algunos. El énfasis en la resurrección es muy importante, amados hermanos, cuando predicamos el Evangelio. De hecho, si tú recuerdas en Romanos 18, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si nosotros en nuestra predicación, en nuestro mensaje, no tenemos como fundamento esto, nuestro mensaje no va a dar el resultado, ¿ok? Entonces, bueno, el énfasis es en la resurrección. Pablo vio la resurrección de Jesús como la seguridad, como lo que nos daba fe, demostrando precisamente que Jesús mismo, sus enseñanzas y su trabajo fueron aprobados perfectamente por el Padre Dios que le levantó de los muertos. Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús. Para él, nada de la vida cristiana tenía sentido sin el triunfo precisamente de Jesús sobre la muerte, es decir, la resurrección. Y recordemos precisamente esta cita que tenemos en Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, el mismo Pablo dijo, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero por cuanto Cristo resucitó y se levantó, y tú puedes ir ahí y ver que la tumba está vacía, y aunque no vayas, se te anuncia esto, lo crees, lo recibes, eres salvo, como dice la misma Escritura. Entonces, esto es al punto que llega Pablo allí en el Areópago. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Vamos a ver en el punto 6, y es nuestro último punto ya. La reacción de los oyentes en el Areópago, ¿cuál es? Bueno, quiero ponerte o recordarte un famosísimo versículo, Juan 3:16. El Señor sigue haciendo su anuncio. Ciertamente de tal manera ha amado al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en esto se tiene que concentrar la predicación. Y si tú crees, necesitas que arrepentirte para recibir la vida eterna. Entonces, el Evangelio es la mejor noticia que el hombre podría escuchar en su existencia humana. Pueden pasar 20 años, 50, 80, quizás puede Dios permitirte llegar hasta los 90 o más, pero si tú no recibiste esta noticia, este anuncio de parte de Dios, tu vida fue en vano, así de sencillo. Como bien dijo el predicador en Eclesiastés, vano es si no conocemos a Dios y le tememos por lo tanto. Entonces, el Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir y bueno, para quien lo recibe es lo mejor, pero es la noticia más terrible, más aterradora para quienes la rechazan. Porque aquí mismo en Juan 3:16, 17, 18, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que no quisieron venir a la luz, que rechazaron la vida y por lo tanto ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, en aquel que el Dios creador, el Padre de los cielos, envió para reconciliarnos con Él y hacernos sus hijos. Entonces, quien rechaza esto, esto es el pecado imperdonable, no será perdonado. Esto es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar la fe, rechazar esa gracia de Dios. Y bueno, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó con estos atenienses? La resurrección no era una idea popular entre los filósofos griegos, ya lo estamos viendo. Algunos pensaban que Pablo era tonto por creer tal cosa y otros querían escuchar más acerca de esta nueva enseñanza. Bueno, a los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección del cuerpo, fíjense. Ellos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala, por lo que realmente no podía existir un cuerpo glorificado. Entonces se rechazaron por eso esa resurrección. Todos los griegos creían que el hombre estaba compuesto por espíritu o por mente,
lo cual era bueno, pero también estaba compuesto por lo material o el cuerpo, lo cual en la opinión de ellos era malo. Si iba a haber una vida futura, ciertamente no querían que estuviera con un cuerpo. Pensaban que la máxima forma de gloria sería el espíritu puro. Y no, la escritura nos enseña que no es así. De hecho, tú y yo tenemos una promesa preciosa de que nuestros cuerpos van a ser redimidos, de que nuestros cuerpos van a ser glorificados y que cuando estemos en el lugar que nuestro Señor está, tendremos cuerpos aptos para estar delante suyo. Seremos completamente acabados, ahora sí, santificados por completo, como el Señor lo ha prometido. Y bueno, quiero decirte que estas ideas falsas, equivocadas, cerradas, en parte verdad, en parte mentira, se fueron filtrando, ¿eh? Se fueron filtrando en la historia, en la forma de pensamiento de los hombres, y tenemos más adelante en la historia que nos narra la Biblia de la iglesia misma, cómo había algunos que precisamente seguían utilizando filosofías para confundir y para minar la anunciación del evangelio. Pero mi Dios hará prosperar su palabra en quien Él tiene predestinado. Ahí estamos nosotros. Bueno, y así Pablo entonces salió de en medio de ellos. Pablo quería hablar de Jesús, no de filosofía griega. No estaba interesado en eso. Si no podía hablar de Jesús, entonces él no tenía mucho que decir y allí en ese aerópago no tenía más que decir. Sin duda, Pablo solo estaba comenzando su sermón. Esto es lo que nos muestra esta parte. Más allá de querer citar a poetas griegos, él quería darles testimonio de Jesús. Pero en cuanto mencionó la resurrección, pues ya vimos que no lo dejaron continuar. Entonces, ciertamente Pablo discutió más con la gente uno a uno, porque no se le dio oportunidad de decir todo lo que él quería decir en su discurso allí en ese lugar del Areópago. Entonces Pablo siguió hablándole a algunos que sí se interesaron. ¿Y en qué seguía concentrado Pablo en hablar? En algo que él mismo escribió en el libro de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito, lo que ya había sido anunciado, y que fue sepultado, murió, y que resucitó al tercer día, conforme a lo que la misma escritura había anunciado. Por lo tanto, él es el Hijo de Dios. O sea, Pablo siguió predicando. Ya no a todos ahí en ese auditorio grande y filosófico, no. Y así trabaja Dios. Dios habla de manera personal. Puede haber muchos convocados, muchos llamados, pero pocos escogidos. Ancha es la puerta a la perdición y angosta la que lleva al camino de vida. Entonces, Pablo siguió hablando esto, no desertó en su misión, no se decepcionó, ¿verdad? No se resintió y dijo, bueno, pues hay que se queden en su error. No, Pablo perseveró y perseveró con aquellos que recibieron, aquellos que sí consideraron el mensaje y que quisieron seguir escuchando de él. Y así va a ser el Señor, mis hermanos. Tú no te angusties cuando anuncias el evangelio y lo rechazan y no lo reciben y hasta te ven feo o te dejan de hablar o te hacen de lado. No te angusties. Mi Señor dice, no te rechazan a ti, sino a mí. No te rechazan a ti, sino a mí. Por eso es absolutamente justo que cuando llegue el tiempo que mi Señor les juzgue y les tome parecer, si decidieron no tomarle en cuenta, por la eternidad, fuera de su gloria, fuera de su presencia. Ahí está lo que la misma Escritura anuncia respecto a la condenación, que es absolutamente justa. Y bueno, en este sentido, algunos entonces creyeron juntándose con él. Ya estamos terminando, unos minutitos más. Los resultados en el aerópago parecían pocos, sin embargo, algunos creyeron. Entre los creyentes había un hombre, por ejemplo, llamado Dionisio, quien debe haber sido un participante regular allí en el aerópago, y una mujer llamada Dámaris. La razón por la cual el evangelio no se arraigó allí probablemente tenía más que ver con la actitud de los mismos atenienses que en el enfoque de Pablo o en lo que dijo Pablo.
Cuando él después en Corintio va, porque es la siguiente ciudad que visita, él decidió predicar sobre la cruz y solo sobre la cruz, incluso si parecía insensato. No, él no le importaba, tenía uno solo al cual agradar. Y eso es lo que nos debe importarte a ti y a mí. Hay uno solo. Hay quienes te critican por cómo oras, por cómo hablas, porque no hablas de otra cosa más que de Dios. Yo te voy a decir algo y guárdalo en tu corazón. Hay uno solo al que tenemos que agradar y ese es nuestro Dios, el que nos ha salvado, el que dio su vida por nosotros en esa cruz y nos ha sacado de la ignorancia. Y si los demás te desprecian, que te desprecien porque eres apreciado por Dios y porque si sufres persecución, menosprecio, rechazo, en el cielo serás galardonado, amado hermano y hermana. Y esa debe de ser nuestra perspectiva. Hay un solo al cual tenemos que agradar, es a nuestro Señor, a nuestro amado Redentor Jesucristo. Y todo entonces lo que hagas, lo que digas como Pablo, anúncialo y hazlo para agradarlo a Él, a los ojos suyos. ¿Para qué? Para que perseveres en lo que has creído y nada ni nadie te estorbe. Si te tachan de espiritualizar, si te tachan de religioso, si te tachan de exagerado, considera que hay un solo Dios al que debes agradar y es el que ha ganado tu corazón con su amor y con su gracia y con su perdón. A Él nos debemos y a nadie más tenemos que buscar agradar. A Él nos debemos y esto es precisamente el testimonio que nos da Pablo. Posiblemente Pablo se sentía decepcionado por sus escasos resultados en Atenas, por lo que cuando fue a Corinto fue precisamente a predicar con más precisión, con más precisión. Predicó el evangelio con un enfoque puro en la cruz. Aquí incluso ya no citó a filósofos, ya no hizo ese puente, no, él fue al punto. Y quien quiera recibir, va a recibir, y así considéralo. Quien reciba el evangelio es porque ha sido predestinado por Dios para creer. Y quien rechace el evangelio, no te angusties, de Dios depende. Que esa persona crea hoy o mañana. Descansamos en el hecho de que nuestro Dios es soberano y Él traerá a quien está en su plan eterno, en aquello que Él predestinó. Entonces, ya no intentó explicaciones filosóficas, nuestro querido Pablo fue al punto de hablar de la cruz. Entonces, el sermón de Pablo era totalmente bíblico. Él no se equivocó, él hizo lo correcto hasta donde le permitieron hablar, al igual que la revelación bíblica en sí. ¿Cómo podemos concentrar esto? Número uno, su argumento comienza con el Dios creador de todos y termina con el Dios juez de todos. Y número dos, el discurso tal como está resume de forma admirable una lección introductoria en el cristianismo para paganos cultos, para aquellos que se creen sabios, conocedores, ¿ok? Entonces, Pablo hizo lo correcto. ¿Cómo podemos aplicar nuestro tema? Aquí cierro el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de este fragmento del capítulo 17? Qué profundidad de la bendita palabra de nuestro Dios. Aprendemos de Pablo que no podemos predicar el evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, o sea, la Biblia. Ese es nuestro marco de lo que hables, de lo que digas, de lo que hagas un evento, vayas a hacer una campaña evangelística, tu marco es la Biblia, jamás te salgas de ahí, la doctrina de Dios. No podemos, como los reformadores, ¿verdad? Dijeron, solo la escritura. Y bueno, no podemos predicar el evangelio de la cruz sin la creación. Nosotros tenemos que mostrar cómo Dios se ha manifestado y que ningún hombre puede excusarse, porque es evidente que los cielos manifiestan a un Dios creador, que nuestro mismo cuerpo, como está constituido, que es algo maravilloso, Dios se manifiesta. Y bueno, no podemos predicar la salvación sin el juicio. Esto es lo que debe de componer nuestro mensaje al hablar del Dios que nos salvó. Al llevar el evangelio,
precisamente haciéndolo como lo hizo Pablo. Por eso este tema es completamente aplicativo. Por supuesto que seguimos aplicando lo que la Biblia hizo, lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo hizo en el libro de los Hechos. Iglesia, esta es nuestra encomienda. Seamos fieles, hagamos lo que se nos mandó a hacer. No perdamos el tiempo en eventos o en cosas que no aprovechan. Seamos fieles a la cruz, como lo fue el apóstol Pablo. Y bueno, ¿quién es Jesús entonces? Si tú quieres llevar un mensaje teológico, la doctrina bíblica, tu fundamento, es Dios y era desde el principio. Es el unigénito Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado, el prometido, el ungido de Dios. Él es la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, la cual vino a este mundo. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Precisamente, aquí está todo. Entonces, ahí está nuestro anuncio. Así debemos anunciar a Jesús, como lo hizo precisamente Pablo. Entonces, el Evangelio consiste en la encarnación del Hijo de Dios, en la vida que Él vivió, su testimonio, lo que Él habló, en su muerte sacrificial, porque fue a la cruz voluntariamente por tus pecados. Aquí tiene que venir la confrontación. Y número 4, Él resucitó. Era imposible que la muerte lo retuviese porque Él es Dios. Y porque Él triunfó y ese triunfo y esa victoria se ofrece hoy gratuitamente por el Dios que lo hizo posible. Ese debe de ser nuestro anuncio del Evangelio. Y el Señor nos dice, yo soy la puerta y nadie entrará sino por mí. Él es el buen pastor que da su vida por los suyos. Y hasta aquí termino mi exposición. Muchas gracias por tu atención. Gracias por los minutos extras. Voy a cerrar con oración, por favor. Nadie se me vaya ni se me desconecte. Y sígueme, por favor, en esta siguiente oración. Voy a cerrar mi presentación. Voy a dejar de presentar, de compartir, para poder ver a continuación. Aquí está, listo, ahí estamos. ¿Me acompañas en oración, por favor? ¿Sí? ¿Te ha tocado el mensaje del Señor el día de hoy? ¿También fuiste confrontado? Vamos a orar, por favor. Amado Dios nuestro, gracias, mi Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, haciéndonos tan capaces como el apóstol Pablo, mi Señor. Porque tú eres el mismo que operó en Pablo, que está en nosotros, en aquellos que te hemos recibido, Jesús. Y queremos en esta noche pedirte, mi Dios, esa gracia suficiente que nos pueda hacer capaces de ir y hacer lo que tú planeaste en la vida de cada uno de los que somos tuyos. No, no como Pablo fue e hizo, sino como tú has planeado que hagamos cada uno de nosotros. Así cada uno en su tiempo. A Pablo le enviaste a Atenas y le permitiste estar en esa Europa. O a lo mejor a nosotros nos mandas a una comunidad, a un hogar, a una casa, a un estadio, a donde tú nos mandes, mi Señor. Pero lo que sí queremos ser es como Pablo fue, fieles a ti, leales a tu palabra, fieles a tu evangelio, entregados a la doctrina de la fe, la cual nos ha dado vida y vida eterna. Mi Señor, te pedimos que tu iglesia sea levantada en este tiempo, donde las tinieblas se han hecho más presentes y que tú, Jesús, esa luz que se ha encendido, Señor, se siga proyectando desde tu iglesia. Como tú dijiste, mi Rey, que una luz que tú has encendido no se puede ocultar ni se puede poner debajo, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los de la casa. Así sean nuestras vidas, mi Dios. Seamos portadores de tu luz. Seamos esas lámparas que tienen aceite suficiente que representa la comunión con tu espíritu, que representa la comunión con tu palabra, mi Señor. Oramos a ti para que esta iglesia que conformamos seamos como Pablo, mi Dios, capaces de anunciar con el poder de tu Espíritu Santo, con nuestro testimonio, tu luz, tu verdad, la verdad en la cual hemos creído. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra y por lo que tú personalmente nos hablaste a cada uno de nosotros.
que cumpla tu propósito para que vayamos y hagamos lo que nos has encomendado, sabiendo que el único merecedor de toda gloria, de toda honra y honor, eres tú, mi Jesús. Amado Rey nuestro, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos, Pastor Alejandro. Amén. Gracias, No se maestra. escucha, Pastor Alejandro. Gracias, pastor. Dios les bendice. Bonita No, noche. no se escucha, Pastor Alejandro, no se escucha, su micrófono está cerrado. Sí, muchas gracias, hermana Mary. Gracias. Por este estudio. Pues vamos a aplicarlo, ¿verdad? Todos estos principios hermosos de la palabra siempre estarán, la palabra siempre está vigente y siempre es una palabra práctica, directa al corazón para que podamos usarla en todas nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades conforme a la riqueza en Cristo Jesús, y la palabra de Dios llena nuestros corazones de manera que podamos sentir su paz, su presencia, su amor. Y pues esta noche nos despedimos de todos ustedes, hermanos. Síganse guardando, como dice el apóstol Pablo.